Bueno, nosotros hablamos de un movimiento que nace de creyentes que rechazan esta idea de denominación precisamente, ¿no? Y bueno, por eso preguntamos quiénes son los hermanos o las asambleas de hermanos y cuáles son sus creencias principales. Pues inicialmente surge de hermanos que rechazan esta idea de que haya denominaciones y por lo tanto también se niegan o rehúsan ser llamados como una denominación más, sino solamente quieren que les llamen cristianos o cristianos evangélicos. Pero claro, en la práctica es bastante utópico porque si no eres bautista, ni metodista, ni anglicano, ni menonita, ni pentecostal, ni otra cosa, entonces, ¿qué eres? Y lo cierto es que fueron otros que les empezaron a este grupo de creyentes, les empezaron a llamar los hermanos. ¿Por qué? Pues porque entre ellos se referían así, se llamaban hermanos en Cristo y no buscaban ni aceptaban otras distinciones como puede ser el clero y los laicos o pastores ordenados, sino que aquí todos igualmente hermanos. Y también fueron conocidos como hermanos de Plymouth porque en los inicios del movimiento en el sur de Inglaterra surgió una congregación pujante que, por ejemplo, en 1850 se dice que al menos un miembro de cada familia de la ciudad estaba en esa asamblea. Así que, pues en nuestro círculo de iglesias, nuestra familia de iglesias, pues cuando se asume que seamos llamados a hermanos o asambleas de hermanos, hay muchos que enfatizan hermanos sí, pero con H minúscula, para que no se haga ese título de denominación. En realidad hablamos de un movimiento del espíritu porque surge de una manera interesante por la confluencia espontánea de creyentes, de estudiosos de la Biblia, que en diferentes países, diferentes incluso contextos religiosos, pues a principios del siglo XIX, propiciado seguramente por la crisis mundial, la crisis europea principalmente, a finales del siglo XVIII, debido a las guerras de Napoleón y la Revolución Francesa, que fue una revolución en contra de Dios y en contra de la religión, pues surgió una gran inquietud en personas que comenzaron a estudiar las Sagradas Escrituras y eso trajo en Europa y en Inglaterra en particular un despertar espiritual. Y entre otras cosas fue la época, ahí a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que nacieron las sociedades bíblicas con este afán y este deseo de impulsar la difusión de la Biblia. Antes de hablar un poco más de los hermanos en sí, me gustaría ponerlo en el contexto histórico, porque a veces no se entiende bien a los evangélicos, por lo menos en aquellos que no son de círculos evangélicos. Y con frecuencia a nosotros pues, se nos tilda o se nos ve como grupos nuevos que han surgido apartándose de la iglesia verdadera. Sin embargo, creo que es todo lo contrario, que las denominaciones evangélicas precisamente deben ser vistas como movimientos de restauración o movimientos de renovación en el contexto pues, de una iglesia que paulatinamente se había alejado de la sencillez original, había incorporado muchos dogmas y ritos y normas, especialmente a raíz del siglo IV, cuando se une la iglesia con el Estado y se convierte en religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, desde ese tiempo siempre hubo grupos de creyentes que se resistieron y sobrevivieron al margen de la iglesia oficial. Entre ellos podríamos mencionar los paulicianos en el siglo VII o más conocidos los valdenses en el siglo XII, que fueron los primeros, por cierto, llamados evangélicos. Hay un libro muy recomendable acerca de esta parte de la historia de la iglesia muchas veces desconocida, que es la iglesia peregrina de Edmund Broadbent. Y explica cómo hubo eso siempre en la historia, esos grupos fieles al evangelio sencillo. Luego, en ocasiones, pues en la iglesia oficial se levantaron voces, se levantaron hombres, personas estudiosas de la Biblia que procuraban ajustar su vida y su predicación a las enseñanzas de la palabra de Dios, aunque normalmente eran perseguidos y reprimidos. Y ahí entra pues, la reforma del siglo XVI, que fue el momento de mayor impacto
y dando origen pues, a lo que conocemos como el movimiento de los protestantes. Y sin duda la reforma del siglo XVI pues, restauró valores fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Y por eso nosotros pues, compartimos, junto con los demás evangélicos, pues, aquellos valores de la reforma que se pueden resumir en esas famosas 5 solas, ¿no? La sola escritura como nuestra única norma de fe y de conducta, no la tradición, y además que esa palabra puede y debe ser examinada por toda persona. También la sola gracia como medio de fuente de salvación, ¿no? La salvación es un regalo de Dios y es imposible que el ser humano la pueda obtener por méritos. Y la sola fe como el medio por el cual podemos recibir este regalo, el regalo de la salvación, y esa fe es la que nos otorga la justificación, que no la podemos lograr por obras, ni por medio de la Iglesia, ni por sacramentos, ni por ritos, ni de ninguna otra manera. Y también solo Cristo, porque Él es el único Salvador y mediador. Ni santos, ni Virgen María, ni la Iglesia, nadie puede hacerlo, solo Cristo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues todo es para la gloria de Dios, porque todo es por Él y para Él y gracias a Él. Sin embargo, aunque esa reforma fue importante y fundamental y participamos de estos principios, la reforma del siglo XVI fue incompleta y se conservaba todavía muchas cosas del clericalismo. Y esa es la razón por la que surgen estos movimientos, los movimientos evangélicos, movimientos de renovación o de restauración. Y cada uno de ellos pues trata de ir recuperando esos principios bíblicos que todavía faltan. Y yo creo que es una manera también, un acercamiento interesante para entender las diferentes denominaciones como movimientos que descubren algún aspecto que se había descuidado, que se redescubre en la palabra. Por ejemplo, los anabautistas o Reforma Radical, pues ellos recuperan el bautismo de adultos, de personas arrepentidas y que han creído en Cristo, buscando el perdón en Cristo de sus pecados, porque claro, Lutero seguía bautizando niños. Lo mismo ocurre con la separación de iglesia y Estado, que en las iglesias reformadas, protestantes, luteranas, pues se sigue manteniendo esa unión, incluso Calvino, ¿no? La unión iglesia y Estado. Otras, por ejemplo, otro movimiento importante, pues el de los metodistas, pues ahí recuperan el énfasis evangelístico, hay que salir y hay que llevar la buena nueva a la gente. Así que con todo eso quiero poner el marco, ¿no? De dónde surgen las denominaciones y en este caso, pues de lo que estamos hablando los hermanos, los grupos evangélicos, que los veamos como no como ramificaciones, salidas de la Iglesia de Cristo, sino más bien caminos de retorno, caminos de regreso a los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras de cómo debe ser la Iglesia y la fe cristiana. Y por eso creo que debemos de poner en valor las aportaciones positivas que hacen las diferentes denominaciones con sus énfasis bíblicos particulares. Y creo que ahí tenemos que aprender todos unos de los otros. Y muchas veces las diferencias son más de forma que de fondo. Muchas veces tienen que ver más con la forma de expresar nuestra fe y que además pues muchas veces está relacionado con nuestra cultura o con nuestra idiosincrasia personal. Bien, pues dicho todo eso y ese gráfico pretende ilustrar ese desvío histórico con todas las cosas que fue añadiendo la Iglesia oficial y los caminos de retorno, pues ahora sí quiero centrarme en el movimiento de los hermanos, pero me parecía importante que tengamos este marco de las denominaciones cristianas evangélicas. El origen de los hermanos, el caso de los hermanos, pues surge de creyentes anglicanos, católicos romanos, luteranos, presbiterianos, metodistas y de otras iglesias, incluso bautistas, algunas otras independientes, que espontáneamente por el estudio de las Sagradas Escrituras vieron que había que volver a una práctica más sencilla de la Iglesia, según ellos la ven en el Nuevo Testamento. Reunirse de una manera sencilla para orar, estudiar la Biblia, compartir y tener comunión, sin rituales
sin ceremonias, sin ministros ordenados, superando barreras denominacionales, ya que entendían que donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio, según nos dice Mateo 18. Y por lo tanto, eso es una asamblea, sin necesidad de ningún sistema religioso ni de un credo, sino solo la Biblia. En la fotografía está la primera imagen conocida de un grupo de hermanos en 1838. Este inicio de las asambleas, los primeros hermanos, pues se puede presentar casi de una manera simultánea y especialmente destacando el caso de Irlanda. Y tenemos un irlandés aquí con nosotros. Pues sí, en Irlanda, luego en Inglaterra, en Suiza y posteriormente Italia, serían los principales lugares donde aparecen estos grupos de creyentes casi sin saber unos de otros y espontáneamente llegando a las mismas conclusiones. Probablemente en Ginebra hay un grupo que casi le podríamos decir más bien precursor del movimiento de los hermanos. En cuanto a algunos aspectos de eclesiología y liderazgo, pues es donde tienen puntos comunes. Y este grupo se formó en Ginebra en 1817 y eran estudiantes de teología y con sus convicciones pues sufrieron la oposición de la Iglesia oficial, que en ese caso además era la reformada, no era la Iglesia de Roma. Y ese pequeño grupo se expandió rápidamente. Pero el núcleo principal, diría, fue en Dublín. En Dublín, la primera reunión de un grupo en lo que se desembocaría el movimiento de los hermanos, en Dublín, en Irlanda, tiene lugar en 1825. En 1825 surge por la conversión de un estudiante de medicina. Además, este hombre, que fue Cronin, Edward Cronin, fue un pionero de la homeopatía, de la medicina homeopática en Inglaterra. Era un joven católico romano de Cork, en Irlanda, y en las iglesias independientes pues lo habían casi excomulgado porque tras asistir un tiempo pues no había entendido que tenía que solicitar la membresía o alguna cosa de este tipo, y entonces él, junto con un diácono de la iglesia que lo había excomulgado, pues comenzaron a reunirse para partir el pan en la casa de este diácono. Luego se fueron uniendo otros y tenían como única guía la Biblia. La figura principal diría que fue Anthony Norris Groves. Él era un exitoso dentista de Exeter, del sur de Inglaterra, de una familia pudiente, era anglicano y a raíz de su conversión, pues lo dejó todo para ser misionero. Se fue a estudiar teología al Trinity College en Dublín y allí se reúne con ese grupo recién formado. Con el estudio de las escrituras le nacen dudas acerca de la necesidad de recibir ordenación, de ser ordenado para poder predicar el Evangelio. Y bueno, hay una anécdota interesante que él entendió que era el Señor que le estaba guiando en esa decisión, y es que la noche que iba a marchar a Brooklyn, donde se iba a matricular para ser ordenado, pues entraron unos ladrones en su casa, le robaron las 400 libras que tenía para el viaje y él pues lo interpretó como que el Señor no quería que tomase aquella dirección. Así que él decidió salir como misionero laico con la Sociedad de Iglesias Misioneras. ¿Y qué ocurrió? Pues le prohibieron celebrar la Eucaristía sin estar ordenado. Así que también dejó la escuela bíblica. Había decidido este hombre ofrendar generosamente el 10% de sus ingresos a los pobres, pero pronto lo subió hasta un 25% y llegó a la conclusión de entender que él y su familia y todo lo que tenían pertenecía al Señor. Y decidió renunciar incluso a ahorrar dinero y a guardarlo para sus hijos. Redujo gastos, llevando la vida más sencilla posible, y el resto lo ofrendaba todo. Este hombre, Groves, es conocido en general en la historia como el padre de las misiones de fe, porque en 1829 lanzó la primera misión protestante a los musulmanes de habla árabe. Él fue el primero. Y se fue con otros compañeros, ni más ni menos que a Bagdad. Y él fue por la fe. Y eso quiere decir que nadie se había comprometido en ningún dinero para su sustento, iba solamente dependiendo de Dios.
Bueno, él, con su lectura y tratando de aplicar las escrituras, pues, a su vida diaria y cristiana, pues, curiosamente nos cuenta que él cuando llegó a Bagdad, pues, lógicamente no hablaba en inglés, y él esperaba que iba a ocurrir como en Pentecostés, que iba a poder hablar el idioma de los árabes, pero no ocurrió. Y entonces nos dice que tuvieron que ponerse a estudiar, árabe. Luego, falta de resultados en Bagdad les llevó a dirigirse al sur de la India. Y ahí, pues, de acuerdo con sus convicciones, como decíamos antes, no denominacionales, colaboraba con otros misioneros precisamente de otras denominaciones. Otro personaje importante en el movimiento de los hermanos es John Nelson Darby, nacido en Londres y también graduado en el Trinity College de Dublín, en Irlanda. Además, este hombre era un experto y un hombre brillante en cuanto a estudios, porque sacó medalla de oro en lenguas clásicas. Y este hombre, después de sus estudios, fue ordenado como clérigo anglicano. Pero el estudio de la Biblia le llevó a curiosear y a unirse a aquel grupo que se había formado allí en Dublín, donde partían el pan, curiosamente, los sábados por la noche. ¿Por qué? Pues para que los que pertenecían a otras iglesias no se vieran obligados a dejar su iglesia si querían asistir a este grupo de estudio. Darwin tradujo el Nuevo Testamento desde los originales y él es conocido, famoso hasta nuestros días, a veces también motivo de muchas discusiones y conflictos, porque es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y además de la interpretación futurista de Apocalipsis, es decir, todo lo que es el premilenialismo, pretribulacionista, que ha sido adoptado por muchas otras iglesias evangélicas aparte de los hermanos. Otro núcleo importante fue Plymouth. Plymouth, que ya lo mencioné antes, ahí destaca este hombre Benjamin Wills Newton, y lo menciono porque él es de otro contexto, él es de los cuáqueros. Y junto con su amigo Darby iniciaron la pujante congregación de Plymouth, ahí en Devon, sur de Inglaterra, en 1831. Y él, pues, mejor dicho, esa congregación, como fue tan importante, llegó a tener 1.200 miembros en 1845, pues hizo que a veces a nosotros pues, se nos llamen los hermanos de Plymouth. Otro personaje muy importante y conocido también bastante es Jorge Müller. Jorge Müller era natural de Prusia y en cuanto a sus convicciones religiosas, en este caso era de origen ateo. Y después de una vida bastante desordenada, se convirtió en Alemania en 1825 en el seno de una iglesia luterana. Entonces, en 1829 se fue a Londres para prepararse porque quería ser misionero a los judíos. Después terminó como pastor en Teignmouth, en el sur de Inglaterra, y cuando estudia la Biblia, pues le lleva a darse cuenta de que el bautismo debe ser de adultos y por inmersión. Y además considera la celebración semanal del partimiento del pan. Así que pronto dejó el pastorado que en ese momento estaba ejerciendo en una iglesia bautista. Y en 1832 pues, se traslada a Bristol, donde establece esa primera congregación, grupo de hermanos, y a los pocos años, en 1836, inicia los famosos orfanatos de Bristol. En estos orfanatos llegó a albergar hasta 10.000 huérfanos y su funcionamiento, pues tal como Groves, era por la fe. Aquí era todo en base a la fe y la oración. De manera que si necesitaban algo, él no se lo pedía a nadie, simplemente lo exponía a su Padre Celestial en oración y esperaba confiadamente en una respuesta. Solo lo compartía con su mujer o con uno o dos de los colaboradores. Y por eso también este hombre es conocido mundialmente como hombre de fe. Eh, Hay anécdotas muy interesantes que se recogen en los libros y en un DVD que en este caso está en castellano, que es muy interesante, que tiene la historia de Groves y la de Müller.
Y se dice que en alguna ocasión pues juntó a los niños para desayunar, no tenían ningún alimento, no tenían nada para darles, y él se puso a orar igualmente y empezó a dar gracias a Dios por el desayuno que iban a tomar, pero él no tenía nada. Y al terminar la oración pues llamaron a la puerta, vino el lechero que se había estropeado el vehículo y se iba a estropear la leche y se la ofreció, lo mismo, algo parecido con el panadero, ¿no? Así que por eso es conocido como un hombre de fe y él apoyó. Luego él fue un generador de recursos para apoyar misioneros y literatura, incluso hasta algunos que no eran de los hermanos, como fue Hudson Taylor. Él lo apoyó también en China, pues porque Hudson Taylor también había asumido este principio de vivir por fe, de no depender de tener un salario o ninguna garantía, sino él vivía por la fe, confiado en que Dios provee para las necesidades. Y mencionaré uno más, un último más, que es Roberto Chapman, y especialmente porque tiene que ver con España. Roberto Chapman, de Barnstaple, en Devon, al sur de Inglaterra, visitó España en 1834 y luego por lo menos vino un par de veces más. Y él fue un gran impulsor de los misioneros ingleses que abrieron nuestras iglesias aquí en España. Y hay un libro publicado en español, traducido al español, el original es pues no recuerdo ahora la fecha, pero está traducido en 1969 al castellano. Y tanto Chapman como Müller, en este caso, discrepaban de la escatología de Darby. Yo no compartía esos puntos de vista que tenía Darby. Bueno, de todos estos líderes, y que los he mencionado porque un poco reflejan el espíritu del movimiento de los hermanos, destaca también que todos ellos eran personas con estudios, con una muy buena formación académica y además eran jóvenes. El mayor de todos estos que he mencionado tenía 31 años, así que la media de edad más o menos estaba en torno a 25 años. Creo que es un desafío, ¿no?, para nuestro tiempo, que jóvenes comprometidos se lancen y que también los debemos de apoyar. El movimiento se extendió rápidamente por Gran Bretaña y desde ahí hasta el resto del mundo. Y como decía, sin una organización, sin un documento fundacional, sin una cabeza visible, era evidente que tenía que ser un mover del espíritu. Y a pesar de que es un movimiento, comparado con otros movimientos evangélicos, pues no es tan grande, sí que es verdad que el movimiento ha tenido un gran impacto a nivel mundial. De hecho, el mismo Moody, que era de una iglesia congregacional, aunque no ordenado, y Billy Graham, pues reconocieron la influencia de los hermanos. Y claro, cuando Dios actúa, pues también el enemigo trabaja. Y tristemente, pues llegó un momento en que hubo una división en el movimiento de los hermanos. Darby llegó a tener una preponderancia importante viajando por Europa y cuando regresa a Inglaterra, pues discrepa sobre algunas cuestiones en relación a la membresía, de quién puede ser miembro o participar de la membresía o no, y esos temas de escatología que mencionaba antes. Y eso dio lugar a esa ruptura del movimiento en 1848. Los seguidores de Darby, pues se les llama a veces darbistas, hermanos exclusivistas o cerrados, porque no reciben en comunión a los que no sean como ellos. Esta actitud cerrada pues llevó a que ese pequeño grupo terminó sufriendo sucesivas divisiones una tras otra y son una gran minoría. Los hermanos abiertos, que es donde me voy a enfocar más, crecieron rápidamente y siempre fueron más receptivos a los cambios, a la innovación, pues por ejemplo, la incorporación de instrumentos musicales u otras cosas. Y también más abiertos a la colaboración con otras denominaciones. Quizá hay que entender, ¿no?, la tensión que se produjo en ese momento de la ruptura, porque no es fácil. Hay dos extremos que tienen razón y no se pueden compaginar fácilmente. Es decir, ¿cómo se puede ser una iglesia abierta a la comunión de todos los verdaderos creyentes en Cristo, pero a la vez que sea una iglesia que conserve la pureza y la santidad, ¿no? Y bueno, pues es un equilibrio difícil, pero hay que intentarlo.
Dicho eso, me gustaría entonces ahora ir concretando un poco más de cuáles son los distintivos, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue al movimiento de los hermanos? Hace unos años circulaba en tono de humor, y espero que nadie se ofenda con lo que voy a contar, pero para relajarnos un poco después de este bombardeo de información, pues decían que cuántos carismáticos hacen falta para cambiar una bombilla. Y la respuesta era 7. Uno para cambiarla y 6 para orar por el espíritu de tinieblas. Luego preguntaba, ¿cuántos bautistas hacen falta para cambiar la misma bombilla? Pues 7, uno para cambiarla y 6 para organizar un comité de cómo cambiar bombillas. ¿Y cuántos de las asambleas de hermanos hacen falta para lo mismo? Pues la respuesta es cambiar. ¿Quién ha hablado de cambiar? Bueno, refleja un poco el carácter de las asambleas, a pesar de no tener esta organización central. Sin embargo, la dificultad es muchas veces de aceptar cambios, aunque ahora sí que ha cambiado bastante la cosa en los últimos años. ¿Qué caracteriza a los hermanos? Eh, Diría número uno, congregaciones locales independientes. Pues debido a eso, a que no tenemos un fundador, cada iglesia local es independiente, no tenemos una organización central, no tenemos un documento que nos defina, ni una entidad que nos represente, con lo cual, hoy por hoy, nada ni nadie puede ostentar siquiera una posición oficial de que son los hermanos. Y con eso tengo que decir que lo que yo diga, pues también probablemente no representa a todos los hermanos, ni es una voz oficial. Y por eso he invertido también tanto tiempo en explicar acerca de los orígenes y la filosofía de inicio del movimiento. Es cierto que nos unen lazos de comunión, nos une la herencia que hemos recibido de los iniciadores del movimiento y luego compartimos conferencias regionales, nacionales, internacionales y también entidades al servicio de las iglesias. Y estas aglutinan a un cierto número de asambleas para fines específicos, ¿no? Como puede ser fondos misioneros, revistas, campamentos, escuelas bíblicas. Y en los últimos años están surgiendo coordinadoras o comuniones de iglesias a nivel regional, nacional e internacional, que sirven un poco pues, de foro que mantiene comunicación y algunas actividades y conferencias que dan cierto sentido de unidad y de relación. La interdependencia, o mejor dicho, la interdependencia es lo que deberíamos tener, pero la independencia quizás sea buena para algunas cosas, ¿no? Porque da libertad al espíritu para guiar a cada congregación según su contexto y según la cultura en la que esté. Eh, mm, pero por otro lado tiene problemas, ¿no? Otra ventaja puede ser que protege de una hipotética deriva, ¿no? Si la cúpula toma una deriva equivocada, y eso lo estamos viendo incluso en España en alguna denominación que tiene algunas dificultades por eso, pues puede arrastrar a todas las demás iglesias, ¿no? Pero por contra, pues resta efectividad. Cada iglesia local está un poco en merced a sus propios dirigentes, a la visión que tengan o su falta de visión, a las influencias que puedan recibir o a quedarse pues anquilosadas y morir. Y eso todo pues da como resultado que nuestra denominación pues se caracterice por la diversidad, tanto en prácticas, en cualquier lugar pueden ser hasta bastante diferente una asamblea de otra, puede haber asambleas que no se parezcan mucho, ¿no? Hace años todavía, cuando yo era niño, recuerdo que podías ir a cualquier asamblea de hermanos, por ejemplo en España, y se usaba el mismo himnario en todas ellas, se cantaban exactamente las mismas canciones, pero hoy eso ya no es así. Esta independencia ha llevado incluso a algo interesante, curioso, que es los diferentes nombres que tienen las asambleas de hermanos, o mejor dicho, los lugares de reunión de las asambleas de hermanos en el mundo. Por ejemplo, en Argentina se habla de los hermanos libres. Para hablar de las asambleas de hermanos, pues son hermanos libres. En otros sitios, por ejemplo, los lugares de reunión en Inglaterra suelen llamarse sala del Evangelio o capilla de la Biblia.
En España a veces capilla evangélica, en Cuba, Bolivia y Venezuela congregados en el nombre del Señor, en Guatemala y Honduras son salas evangélicas, en Brasil son casas de oración, en la República Dominicana son templos bíblicos y en Madagascar, curioso, dice Comunidad Evangélica Independiente de Madagascar. Así que hay para todos los gustos. Pero tenemos comunión, otro distintivo. Comunión en el sentido de la unidad de todos los verdaderos creyentes en Cristo sin barreras denominacionales. Pensamos que los títulos y los denominacionalismos dividen a los verdaderos creyentes y recuerda un poco aquello de Pablo, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos o yo soy de Cefas. Y pensamos que todo creyente que ha sido aceptado por Cristo también debe ser recibido en la comunión de la Iglesia. Y ahí citamos Romanos 15, 7. Esa unidad la expresamos de una forma especial en la adoración y la comunión en torno a la mesa del Señor. En este caso voy a citar a Darby, que dijo, como nuestra mesa no es nuestra, sino del Señor, recibimos a todos aquellos que Él recibió. Bueno, eso lo dijo en 1838, después no sé si realmente siguió practicando eso exactamente. Cuando el lugar lo permite, incluso curiosamente, como he puesto ahí algo se ve en la fotografía, pues intenta poner los bancos o algunos bancos con un gesto de rodear la mesa, ¿no? Por la idea de estar en torno a la mesa del Señor. Normalmente solía ser un bollo de pan nada más que poníamos en la mesa y luego era partido, dividido y repartido entre los hermanos y cada uno iba cogiendo su pellizco. Esto era también bastante típico de las asambleas de hermanos y quizá ese pellizco pues era una manera muy literal de tomar ese texto del pan que partimos, pues no solamente lo parte uno, el que ora o da gracias por el pan, sino que cada uno partimos también tomando nuestro trocito del pan. Y en nuestro caso, pues solíamos tomar el pan cuando se repartía sin esperar a que alguien oficialmente diga ahora vamos a tomarlo todos juntos. Y claro, ocurría que a veces cuando uno de la Asamblea de Hermanos visitaba una iglesia bautista u otra donde esperan todos con su pan en la mano para tomarlo todo juntos, pues él cuando se lo daban se lo comía y luego se sentía así un poco incómodo, ¿no? Bueno, esos son anécdotas y como digo, pues son detalles que incluso en la actualidad ahora ya no diría que definen a una asamblea de hermanos porque, bueno, pues los tiempos nos han marcado, sobre todo COVID-19, que tenemos que hacer algunos cambios. Sí, también suele caracterizar a las asambleas de hermanos que la celebración del partimiento del pan es semanal. Pues tomando Hechos 27, donde dice que el primer día de la semana se reunían para partir el pan y vinculado pues a ello tenemos también el culto. Ya entra aquí otro de los aspectos que sería distintivo de nuestras asambleas, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes, sin esa distinción de clero ni laicos, ni títulos, ni vestidos, ni trajes, pero quizá yo diría llevado un paso más allá, en lo que llamamos el culto libre. En el culto dominical, en torno al partimiento del pan, donde todos los bautizados y que estén en comunión pueden participar, pues con una oración, pidiendo una canción o haciendo una lectura bíblica con un pequeño comentario. En 1 Corintios 14, 26, pues da a entender que así se reunían los primeros creyentes. Eso hace que nuestro culto sea bastante diferente a lo habitual y que llama la atención a las visitas, porque de repente ven que empiezan a participar gente y cuando descubren que no están siguiendo un orden que alguien les ha indicado que tienen que seguir, sino que es algo espontáneo, pues suele llamar bastante la atención, ¿no? Y entendemos que eso también lo puede guiar el Espíritu Santo y lo vemos cuando se ve por lo menos que los que participan siguen el hilo de lo que estamos tratando en el culto. Y al lado de esto, pues también enfatizamos el desarrollo de los dones espirituales. Es importante que cada creyente descubra y pueda usar en los ministerios de la Iglesia el don espiritual o los dones que tenga. Y entre ellos, pues se incluye la predicación, que no está solo a cargo de una persona ordenada o del pastor, sino que hay varios que tienen el don de predicación y participan, no solamente el obrero a todo tiempo, los ancianos, de manera que si faltasen obreros, pastores y ancianos, aún podríamos tener quien predica en la iglesia.
Otro capítulo distintivo importante de las asambleas de hermanos sería el del gobierno de la Iglesia. En nuestras asambleas se ha enfatizado siempre la autonomía. La Iglesia local es autónoma y, como tal, pues ya lo comentamos un poco al hablar de la independencia, ¿no? Aunque a mí me gustaría más que fuera interdependencia. Y en este sentido, pues nos caracterizamos por tener un gobierno formado por el Consejo de Ancianos o Consejo de Pastores, siempre plural. La principal característica sería que la iglesia local es guiada o gobernada por un consejo. Vemos eso en el Nuevo Testamento, que siempre que se habla de los ancianos de la iglesia se menciona siempre en plural. Probablemente tenga el inconveniente de que las decisiones pues sean un poco más lentas. Buscamos siempre la unanimidad en las opiniones. Si no la hay, esperamos para tomar la decisión y si no, pues buscamos llegar a un consejo, a un consenso, si es necesario tomar decisión. Y creo que eso aporta pues visión, los diferentes dones que tienen unos y otros y nos complementamos y lo veo pues como una ventaja. Los pastores de la iglesia, los ancianos, no son ordenados, sino que son reconocidos por su labor, por las cualidades, entendiendo que es el Espíritu que les capacita y les llama. Tampoco los elige la iglesia, o por lo menos en general, sino que buscamos el modelo del Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos 14, cuando se llama a Pablo y Bernabé para ser misioneros, pues dice que fueron designados, ellos luego fueron designando en las iglesias ancianos, los designaban ellos y los encomendaban al Señor. Y por lo tanto nadie está por encima de los ancianos, sino que rinden cuentas directamente al Señor. Lo mismo vemos en la isla de Creta, ¿no? Cuando Pablo envía a Tito y le dice que él designe a ancianos en cada iglesia, no que la iglesia los elija. Así que entendemos que la autoridad viene de arriba y que no viene de los hombres y que el Espíritu pues guía a los responsables a nombrar a aquellos que han de seguir tomando el relevo. Los ancianos no son ni pastores, son señores de la iglesia, no están por encima de la iglesia, sino están en medio, como dice Hechos 20 y 1 Pedro 5. Y tampoco tienen jurisdicción fuera de la iglesia local, son ancianos de la iglesia local, no de otras iglesias. Y lo que sí la congregación pues tiene el deber de reconocerlos y de someterse a ellos. Normalmente los ancianos lo que sí hacemos es informar y consultar a la iglesia sobre todo asuntos que no sean de doctrina, aunque sí es cierto que nosotros solemos evitar las votaciones, porque entendemos que para eso están los ancianos, para gobernar, porque normalmente o tristemente la mayoría tal vez en la iglesia no siempre es espiritual y por lo tanto las decisiones de la mayoría quizá no sean las mejores y no siempre la congregación tiene toda la información. A veces hay asuntos delicados que no todo el mundo tiene por qué saberlos, pero que sí que influyen en las decisiones que se toman. Los obreros o algunos en nuestras iglesias, algunos pastores ancianos o miembros de la iglesia pueden ser llamados por el Espíritu Santo y ser apartados para dedicar todo su tiempo a la obra de Dios. Puede ser evangelistas, misioneros o maestros en la iglesia. Y ahí pues tenemos las citas en Hechos 13, 1 Timoteo 5, en los que se habla de ello. Entonces nosotros, para referirnos a estos obreros, misioneros, pastores a todo tiempo, solemos hablar preferentemente de obreros o de siervos del Señor, aunque entendemos que para otras personas pues a veces hablemos de pastor porque es el lenguaje popular, ¿no? Y que la gente entiende, pero tratamos de huir de que la idea de pastor sea un título, porque entendemos que anciano, pastor y obispo, las tres palabras corresponden a la misma persona en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay varios pasajes, en Hechos 20, por ejemplo, donde se ve que Pablo se refiere indistintamente a las mismas personas como ancianos, como pastores o como obispos. Los obreros o ministros de culto dedicados a todo tiempo no son ordenados tampoco. Entendemos que es un llamado del Espíritu Santo y la Iglesia simplemente los encomienda.
Y eso tenemos en Hechos 14 y en Hechos capítulo 15. También entendemos que los obreros no son asalariados de la iglesia. Y a lo que llamarían otras iglesias el pastor de la iglesia, nosotros no lo consideramos un asalariado de la iglesia, sino siervo de Dios y que ha respondido por la fe al llamado de Dios, no en base a un contrato laboral tampoco, aunque el sostenimiento de los obreros pues es una responsabilidad de la iglesia que los encomienda. Y los obreros, nuestra norma en general es no pedir fondos para nada, para uso personal, y si no, pues presentarlos en oración al Señor, y el Señor a través de la iglesia pues provee para los obreros. Los obreros tampoco están por encima de los demás ancianos, no es como un grado superior que está por encima de ellos, aunque evidentemente en la práctica pues suelen tener un reconocimiento especial por su tiempo, por su dedicación, por su experiencia, pero no es un cargo superior. Y tampoco el obrero es el que predica siempre o se ocupa él de todas las ceremonias en exclusiva, ¿no? Y una iglesia puede tener un obrero o no, ser simplemente gobernada por ancianos que tienen sus trabajos seculares. Y luego, pues en nuestras iglesias también podemos tener diáconos, encargados de ministerios, en fin, que asumen tareas que podemos delegar y compartir con ellos. Solo por mencionar algunos énfasis que para nosotros son importantes, siempre hemos enfatizado el estudio bíblico. Fue nuestro origen el estudio de las Escrituras y es nuestro énfasis que haya estudio bíblico serio de la palabra de Dios, sistemático, y bueno, pues importancia eso, a un estudio bíblico serio y continuado y que sea completo, ¿no? Enseñando todo el consejo de Dios. Uno de los temas que destacó el movimiento, sobre todo en sus primeros años, fue el estudio de las profecías y el tema de la segunda venida. También damos por eso mucha importancia a la escuela dominical de los niños. Otra área de énfasis es el evangelístico, evangelizar en el área local, pero también más allá como misioneros, de manera que cada iglesia debe ser una sociedad misionera. Y desde pues nuestras asambleas han salido misioneros y por eso hay iglesias en más de 140 países en este momento, con más de 40.000 congregaciones o 40.500 congregaciones y hay más o menos unos 3.600.000 millones de asistentes regulares cada semana. Eso es una gráfica del crecimiento de las asambleas de hermanos en los últimos años, desde el año 2005 al 2022, pues ahí el crecimiento en congregaciones, en asistentes, en creyentes bautizados y en obreros. Y también otra gráfica por regiones del mundo, pues el crecimiento especialmente de las asambleas es en Asia, particularmente en la India y en África. Y en Europa pues hay, diríamos, un ligero decaimiento del movimiento, sobre todo en los últimos años. Luego antes mencioné también otro énfasis, aparecía en la lista, que era la obra social. Algunos aspectos ya más particulares que pueden ser quizá más o menos característicos. Al principio, sobre todo, las asambleas siempre hubo un énfasis de apartarse del mundo, llevar una vida sencilla, austera, entendiendo que somos peregrinos en el mundo. En cuanto a las ofrendas, no pedimos el diezmo, consideramos que puede ser orientativo, pero el principio del Nuevo Testamento entendemos que debe ser incluso más generoso, según cada uno haya prosperado, pues que aparte para el Señor. Así que no exigimos el diezmo nunca. Y sobre todo, pues nos caracteriza la diversidad. La diversidad, y ahí he puesto una lista de puntos, de temas, donde nuestro seno de iglesias, nuestra familia de iglesias, pues tenemos diversidad y no ponemos énfasis en ninguna de estas posturas y cada iglesia local pues tiene libertad también y cada creyente para entender estos temas a veces que son tan discutidos, ¿no? De una forma diferente y tratar de no hacer de ello una bandera ni un problema, ¿no? Que no levante más problemas. Como me parece que ya el tiempo se nos está echando encima,
quiero concluir simplemente con mencionar algunas personas, tal vez conocidas, que de años ya más recientes, que han sido importantes y son dentro o relacionadas con el movimiento de los hermanos. El misionero Stanley Arnott, escocés, fue misionero en África Central, sucesor de David Livingstone, y exploró áreas no cartografiadas por los europeos en la zona central de África. Vine es otro gran estudioso, experto, erudito, clásico y teólogo inglés de Exeter, y es autor de un conocido diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento que todo estudioso de la Biblia debería tener, que es este estudio de palabras del griego, el Nuevo Testamento. El profesor Bruce, también teólogo escocés, profesor de crítica bíblica y exégesis de la Universidad de Manchester casi por 20 años. Luego varios comentaristas más o menos conocidos. Otros misioneros que se hicieron famosos porque fueron mártires, Jim Elliot y otros 4 compañeros, ellos eran de Portland, de Oregón, y dieron su vida llevando el Evangelio a los Huaroni, en Ecuador, en el año 1956. Su vida se cuenta en el libro Portales de Esplendor, que vale la pena leer, y también fue llevado al cine, en la película que en España tradujeron el título de una manera muy particular, ¿no? Porque en Latinoamérica lo tradujeron mejor, porque tradujeron la punta del espíritu, de la punta de lanza, pero en España le tradujeron como el final del espíritu. En fin, un poco curioso. Otro muy conocido también mundialmente es OM, Operación Movilización, con los barcos Logos y Doulos, y ahí Jorge Berber también era de origen de una asamblea de hermanos. Y ya que estoy aquí con un hermano irlandés, David Gooding, no sé si lo llegarías a conocer. Él era natural de Ipswich, pero fue profesor de griego del Antiguo Testamento en la Universidad Reina de Belfast. Él y su amigo John Lennox, que todavía vive, que es un gran apologeta, profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford y que ha participado en debates públicos con ateos tan conocidos como Richard Dawkins. Y ya en Alemania, pues también otro importante, Eric Sauer, director de un instituto bíblico y que escribió unos títulos bastante conocidos como La aurora de la redención del mundo y El triunfo del crucificado, que lo que presenta es la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ya en último, por mencionar a Luis Palau, conocido mundialmente, famoso evangelista, amigo de Billy Graham, pues también era de las asambleas de hermanos. Y bien, pues solo una palabra final. Pues me gustaría decir que, bueno, aquí hay algunos libros, aparte de los ya mencionados, traducidos al español. Pues me gustaría decir que las asambleas, pues aunque seamos una denominación más o menos pequeña, relativamente pequeña, pero sí que ha sido de gran impacto. Y bueno, pues a veces hay gente que huye del nombre, unos por esa idea que os comentaba antes, ¿no? De no somos una denominación, y otros pues porque el movimiento de hermanos cerrado, pues quizá no les gusta y entonces por eso huyen de llamarse hermanos. Bueno, ahí hay algunos libros interesantes en español, traducidos al español, que reflejan todo lo que he estado comentando. Y me gustaría terminar, pues eso, con que el espíritu que movió a los que iniciaron nuestro movimiento, donde todo nacido de nuevo es bienvenido y la variedad además nos enriquece, pues que veamos que juntos siempre podemos más y que todo eso sea para la gloria de Dios, para la salvación de los perdidos, que es mucho más importante que nuestros énfasis particulares. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Amén. Muchísimas gracias, Timoteo. Fascinante el recorrido, escueto, y podía estar aquí 3 horas, escuchándole hablar, así que... Sí, ha sido un poco precipitado para meter tanto, pero bueno, me parecía Excelente. importante, sí. Amén. Pues tenemos aquí bastantes preguntas. Sí. Yo sé que algunas preguntas ya
las ha contestado en la exposición. El tema es que a veces hay hermanos que por cuestiones laborales entran un poco más tarde y de Claro. ahí entonces las dudas, pero y si también prefiere no contestar algo, tranquilo, saltamos la pregunta y compartimos, Sí. lanzamos otra. Si no la Ok. puedes contestar tú. Por cierto, hablando de los irlandeses, Gooding sí. ¿Le Gooding, no es conociste? que lo haya conocido, pero sí que he leído libros de él. Sí. Su comentario a Lucas, si no me acuerdo Hechos, mal, que sí. lo tenía. Hechos y Lucas, sí. Tiene. Claro. Y Lennox, sí. Lennox, tengo aquí un montón de libros de él. Él es uno Muy de bueno. mis, bueno, iba a decir héroes, pero un referente. No sabía que perteneciese a los hermanos, no lo sabía. Acabo de aprender eso Sí, ahora con ustedes, así que qué bueno, sí, no lo sí, sí. sabía. Gloria a Dios. Sí, yo le Amén. conocí hace muchos años, cuando era casi un adolescente, sí. Tuve el Wow. privilegio de estar con él, sí. Gloria a Muy Dios. bueno, sí. Ok. Pues bien, tenemos aquí varias preguntas para nuestro querido hermano Timothy Woodford, que está en A Coruña, en norte de España. La primera pregunta, bueno, el hermano ya respondió. Hay algunas preguntas que, de nuevo, el hermano ya contestó varias preguntas aquí, pero sé que algunos habéis entrado tarde. Sibo Fiel pregunta entonces, ¿son todos los hermanos entonces dispensacionalistas o hay variedad en cuanto a esa cuestión? Sí, hay variedad, hay variedad. Algunos sí que han bebido del dispensacionalismo porque, bueno, pues como surge dentro del movimiento, pues hay los herederos o los que han crecido de misioneros que han bebido de esas fuentes, la difusión sobre todo de la Biblia de Scofield, que ha influido Mm. mucho también en esta línea, ¿no? Pero no, yo creo que no diría, no podría decir si son más o menos, pero creo que ese tipo de énfasis no, hay algunos que sí y otros que no. Muy bien, muy bien. En España, de hecho en Galicia también, está el hermano Samuel Pérez. ¿Él es de los hermanos también? Samuel Pérez Millo, sí, hombre, fue mi profesor de escuela dominical. Wow, Y estuvo, su primera mujer es carnal de mi mujer. Sí, vaya. sí, Samuel Pérez Millo, sí, sí, él es de los hermanos de toda la vida, sí, 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 su abuelo fue además un colportor, estaba en la iglesia con mi abuelo, porque mi abuelo fue misionero inglés y estaba en la misma iglesia en Vigo, sí, y ahí qué nací yo. fuerte. Él, de hecho, va a estar con nosotros ahora en Almería en el mes de mayo, si no me acuerdo mal. Así que tengo muchas ganas de conocerlo en persona y Ajá, estoy en casa con su comentario a Juan, su sí, comentario sí, exegético al griego y vamos, un manjar. Así que qué ujú, bueno. Pues gloria a sí, Dios. sí. Ok, Isaac nos pregunta desde México, ¿cómo se relacionan con las personas que se oponen a su movimiento? Qué pregunta es fuerte. Bueno, yo creo que hay que responder con amor. Ya, ya. Y, y bueno, pues paciencia y yo creo que tolerancia es una palabra importante que debemos de tener, ¿no? Sin tolerar el pecado, no, pero sí que discrepar en amor, ¿no? Y yo Oh, veo eso en la Biblia, de que es más importante la comunión que tener razón, ya. lógicamente dentro de unos límites. Sí, A sí, mí sí, me sí. gusta mucho leer cómo Pablo responde al conflicto entre dos hermanas en una iglesia. En Mm, Filipenses nos cuenta de que ahí hay un conflicto. Y digo yo, ¿y Pablo no podría decir quién tenía razón y quién no y cortar por mm, lo sano y decir, mira, esto es así y ya está? Ni mm, una palabra. Él dice, mira, por favor, ayuda a estas hermanas que se pongan de acuerdo, ¿no? Busca una mediación y que se mm. pongan de acuerdo. Bueno, pues si alguien se enfada con nosotros, pues lo siento por él, ¿no? Pero le Ya. seguiremos amando igualmente. Amén. Sí, Amén. si es un hermano en Cristo, es mi hermano igual. Lo siento por él, que tendrá que aguantarme en el cielo, pero Amén, gloria a Dios, sí, está bien. Me gusta mucho, por cierto, hablando del humor, la ilustración de la bombilla que me estaba partiendo, así que está. sí, es muy simpática, sí. También Sí. hay otra de los hermanos libres. Además, esta la cuenta Samuel Pérez Millos, seguro que te la puede contar mejor que yo. Pero decían de uno, ¿no? Que era que él era de los hermanos. Ah, Y después se pasó a los hermanos libres. Y mm. después dijo, y ahora soy libre de los hermanos. Ay, qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno. A ver. Milagros pregunta, bueno, de nuevo, si no sabes, tranquilo. Watchman Nee y John Elliot Howard, el segundo no lo conozco, ¿fueron ellos miembros de las asambleas de hermanos?
Sí, sé que Watchman Nee sí que estaba relacionado, por lo menos, aunque creo que su línea, había algunos puntos ahí doctrinales que sí que no compartiríamos 100%, pero en este momento sí que no podría dar los detalles, pero sí sé que Watchman Nee estuvo relacionado con el movimiento, pero había algunas discrepancias, sí. Ahora exactamente no recuerdo. Y el otro, John Eliot, si es Howard, me suena este apellido Howard y es posiblemente que sea de los hermanos Cerrados, pero no lo sé. Ok. Francamente no lo sé. Sí, entiendo la distinción entre entonces hermanos libres y hermanos cerrados. A ver, si yo, por ejemplo, me congregase ese domingo en una iglesia de los hermanos cerrados, ellos no compartirían la cena conmigo, pero si fuese una iglesia de hermanos libres, ellos no tenían problemas con que yo participara. Es así, ¿verdad? Sí, así es, sí. Si vienes a nuestra iglesia, nadie te va a decir que no puedes tomar la comunión, Ok. sino al contrario, te vamos a decir, tú eres creyente, estás bautizado, estás en comunión en tu iglesia, es tu problema, es tu conciencia Muy y bien. es. Encerrados no. De hecho, yo cuando he visitado Inglaterra en algunas visitas, a propósito, he ido visitando asambleas de hermanos antiguas Mm. y entré una vez en Londres en una de esta línea cerrada y yo me senté allí, estaban sus círculos, su culto, todo, y entonces me preguntaron si llevaba una carta y yo no la Ah, llevaba. Le dije quién era, pero me dijeron que no podía tomar del pan y del ah, vino. ok, wow, Sí, ok. eso es la línea cerrada, sí, que Sí, sí, pide sí, sí, esa sí. carta. Yo creo que eso es bueno, no lo bueno, lo tenía en la lista de cosas que no paré a comentar porque si no me iba a alargar mucho, pero Mm, una de las cosas que nosotros solíamos pedir bastante y creo que es bueno son las cartas de recomendación. yeah, yeah. Creo que es muy sano Sí, que sí, sí. cuando viajan hermanos, sobre todo si va un día de visita no importa, pero si va a estar Mm, una temporada mm, es conveniente llevar una carta de presentación. sí, sí, sí. Recuerdo que en nuestro punto de misión llegó una vez una familia de jovencitos, creo que eran de Uruguay, y le comentamos, oye, ¿por qué no puedes pedir una carta de presentación de tu iglesia, que el pastor de tu iglesia o los ancianos nos envíen una carta conforme tú pues estás en comunión, llevas una vida ordenada? Y se lo toma así un poco casi de risa y dijo, bueno, lo importante es que me conozcas a mí Mm, y lo que diga la carta no importa. Y dije, mm. bueno, vale, pues entonces tendrás que esperar 2 años a que yo te conozca y después poder confiar que eres mi hermano. Si Yeah. no, ujú, Está bien, muy bien. Bueno, Vicente, y bueno, esta pregunta ya también salió contestada. A lo mejor puedo agregar algo nuevo para simplemente no repetir lo mismo. Los mm, hermanos creo no tienen pastor sin ancianos. Es posible que en una iglesia de hermanos, es posible que haya una congregación, digamos, en un proceso, es decir, que haya, digamos, un solo anciano con miras a luego incorporar pluralidad. Es posible que haya una iglesia, sí, mm. una congregación, sí, en ese estado, digamos, interín. Sí, lógicamente hay excepciones por situaciones. Pues si no hay nadie más que uno, o a veces había 3 ancianos o 5, se fueron muriendo, no hay relevo y conozco, sí, asambleas donde ha habido uno solo. Lo que Mm, pasa es que procuramos que eso sea la excepción, ¿no? Y que es sí, más sano que haya un equipo de ancianos. Y la pregunta esta, pues claro, la idea es que nosotros, pastor y anciano, diríamos que es lo mismo. De hecho, mm, yo cuando hablo de mis compañeros ancianos, yo digo, ellos son mis pastores, yo me someto yeah, a yeah, ellos son mis pastores. Y yo soy anciano, ellos son ancianos también. Y no hacemos esa distinción como pastor una categoría y anciano otra categoría, sino que mm, pastor y anciano es lo mismo. Ahora, muy es bien. verdad que hay ancianos pastores que dedicamos 100% nuestro tiempo a la obra y ya entiendo que en el círculo evangélico pues ya el término pastor define a estos, ¿no? Los que Yeah, nos estamos a todo tiempo y al final lo tenemos que asumir, es algo práctico, ¿no? sí, Pero en el sí, sí. concepto sí, pero sí que a veces se da que haya un solo anciano, no es lo deseable, pero sí puede ocurrir. Amén. Pues tenemos dos preguntas más y creo que, bueno, fáciles ambas. La penúltima, Mauricio pregunta, ¿las asambleas de hermanos practican el bautismo de niños? No, no, solo adultos que han hecho profesión de fe, que han entendido el Evangelio Amén. y solo eso, bautismo de adultos por inmersión también, Muy bien, muy bien. sí, eso compartimos con todo el movimiento evangélico, propiamente evangélico, diríamos que estamos ahí en la Sí, misma, sí, sí, sí. sí, compartimos. Ok. Y la última pregunta de parte de un tal Levi, a quien no conozco, dice, tengo una duda, ¿son ecuménicos? No, no.
A ver, con los demás evangélicos sí, con los hermanos en Cristo de verdad sí, pero el Mm, movimiento, lo que se conoce realmente como movimiento ecuménico sí que no, somos muy reacios a, porque genera confusión al final. mm, Si compartimos cosas, una cosa es si te piden ir a dar una charla o aclarar, exponer nuestro punto de vista sobre el tema, sí, pero participar del culto es donde nosotros tenemos problema, ¿no? No. Creemos que el ecumenismo verdadero es en Cristo, entre los verdaderos amén, creyentes nacidos amén. de nuevo, pero no de una estructura, de una entidad. Al final, que es lo que busca el ecumenismo, es otro tipo de cosa diferente, ¿no? Y eso sí que Amén. no lo compartimos, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, Timoteo. Un saludo, por cierto, de parte de Charles Michelin, que es Fabián Pregonero, que está en Galicia, y también dice saludos gigantes al querido pastor Timoteo. Le Sí, le mandamos un conozco, abrazo gigante. le Qué conozco, le bueno. conozco. Amén. Sí, es muy Gracias, amén. gracias, Fabio, gracias. Sí, le Pues, conozco. pues, Timoteo, muchísimas gracias por todo. Yo también quisiera preguntarle algo. He visto que su apellido es Woodford, Yes. entonces me imagino, si no estoy mal, mal de la cabeza, cree que usted tendrá entonces cierta ascendencia británica, tal vez. ¿Iba la Yes. razón en esto? Y sí, aprendí a hablar inglés antes que español. Wow. Sí, mi madre, bueno, mis padres, mi madre es la inglesa y mis abuelos fueron misioneros ingleses, que a principios del siglo XX vinieron a España misioneros. Mi madre fue luego a estudiar a Inglaterra, pero también tuvo el llamado de venir a España de misionera. Mi abuelo era de Londres, mi abuela de Bury St Edmunds, en Suffolk. Wow, wow. Y, y luego por parte de mi padre tengo conexiones, un bisabuelo que fue además monje ermitaño, porque tenía muchas inquietudes espirituales y entonces dejó su trabajo y se metió de monje ermitaño, pero claro, ahí no encontró lo que le podía satisfacer y al final conoció el Evangelio, terminó siendo colportor, eso en Mm, Baleares, en las Islas Baleares, y luego estuvo ahí en los inicios de la obra de la Iglesia Evangélica Española en Baleares. Sí, luego ya mi abuelo se vino para Galicia, ya se integraron en la Asamblea de Hermanos. Sí, así wow, que hay conexiones ahí con wow, misioneros. Mm. qué bueno, qué interesante. Pues Timoteo, muchísimas gracias por todo. Solemos acabar con una oración final. No sé si a usted le gustaría Ok, sí. acabar con una oración final y así damos por concluido este tiempo. Y muchísimas gracias por el servicio. Ha sido una, vamos, he disfrutado muchísimo, muy claro, directo y gracias, gracias, mi hermano. Bueno, no, gracias a ti por la oportunidad de poder compartir y que la gente, pues a lo mejor pueda tener las cosas claras, ¿no? Algunas confusiones Sí, que puede haber. Bueno, pues le damos gracias también al Señor, ¿no? Porque al final todo es gracias a Él. amén.